En el caso de la Secretaría de Agricultura, el esquema de seguros pecuarios está dirigido a un segmento de productores de bajos ingresos, productores pequeños con un hato ganadero de menos de 50 unidades animal. Para este segmento de productores no existía en el mercado un instrumento que protegiera el principal riesgo que ellos enfrentan. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrenta un productor de un hato pequeño que no tiene garantizado ni protegido la disponibilidad de alimento para su ganado? En ese sentido, junto con Agroacemex y algunas empresas aseguradoras, se empezó a desarrollar un esquema para proteger esta disponibilidad de pasto, y de tal suerte que cuando viniera una catástrofe, una contingencia climática, hubiese un esquema de protección para poder responder a las afectaciones que tenían estos pequeños ganaderos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones específicas de este tipo de productores? Que son tan pequeñitos y están tan diseminados en el país, y yo creo que es una realidad que enfrentamos en toda Latinoamérica, que por sí mismos no pueden comprar un esquema de aseguramiento, no te pueden pagar una prima. Pues lo que hace la Secretaría de Agricultura junto con los gobiernos locales, diseñaron con las empresas aseguradoras un esquema que evaluara la disponibilidad de pasto en las praderas, en los agostaderos, y cuando no fuera lo suficiente para mantener al ganado, pudieran venir recursos extraordinarios para dárselos a estos productores, suplementaran al ganado para, como lo dice el esquema, suplementar la falta de pasto natural, darle un suplemento alimenticio, y que pudiera pasar las épocas de crisis, de falta de lluvia o de inundación o de helada, y no se deshiciera de su hato ganadero. En el 2011, México, al igual que Estados Unidos y Canadá, mediante el monitor de sequía de Norteamérica, enfrentaron la peor sequía de los últimos 60 años. Esta se empezó a ocurrir desde el mes de febrero del 2011 y terminó hasta mediados del 2012. El estado de Chihuahua es, junto con Tabasco y tal vez Veracruz, de los principales estados productores de carne de bovino. Fue afectado por esta sequía. El estado de Chihuahua por primera vez compró una cobertura para proteger la disponibilidad de pasto para estos productores y aportó a prima alrededor de $400,000. Después de ocurrido el fenómeno, teníamos protegidas 470,000 unidades animal de este tipo de productores pequeños. La empresa aseguradora, cuando vio los daños y evaluó los riesgos, dictaminó la procedencia de pago por $20 millones. Si el gobierno del estado no hubiera comprado este esquema de cobertura y le hubiera pedido al gobierno federal los $20 millones, ellos hubieran tenido que poner 10 y nosotros $10 millones. El gobierno del estado con ello pudo atender la crisis alimentaria que tuvieron los ganaderos en sus regiones, en sus municipios. Atendieron la necesidad de alimento para el ganado. Entonces les permitió, con una inversión relativamente pequeña, tener un instrumento para poder diseminar y ayudar a los ganaderos que estaban enfrentando este tipo de problemas.